Hola, hola a todos y todas. Muy bienvenidos a esta instancia de webinar. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten un par de personas más que están en sala de espera. Mientras tanto, las y los invitamos a que puedan ir a buscar un vasito de agua, un tecito, lo que sea, para que estén cómodos en esta instancia de webinar de recursos críticos, agua, energía y sustentabilidad. Por ahí veo que Cristóbal nos hizo un salud con agüita, muy bien, porque hoy día es el Día del Agua, así que además nos estamos reuniendo para conmemorar el Día del Agua. Aprovecho de saludar a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten un par de personas más que están en sala de espera y vamos a dar inicio pronto al webinar. Aprovecho de comentarles si quieren ir a buscar un tecito, agüita, algunos pueden estar tomando once también. Estamos esperando unos minutitos, que se conecten más personas. Aprovecho de avisarles para que vayan a buscar agüita o un tecito, se puedan poner cómodos y cómodas para el webinar del día de hoy. Vamos a iniciar a las 7:05 de manera puntual, así que ahí tenemos 2 minutitos todavía para que se vayan conectando algunas personas. Aprovecho de avisarles que esta va a ser una sesión grabada, y pueden ir a buscar también su vasito de agua, un tecito, lo que sea, para que estén cómodos y cómodas en esta instancia de webinar del día de hoy. Vamos a esperar un minuto más antes de dar inicio al webinar Agua, Energía y Sustentabilidad del día de hoy, con el tema de agua y sustentabilidad en conmemoración al Día del Agua, que es el día de hoy. Y vamos a esperar un último minutito para que se conecten más personas y vamos a dar inicio al webinar de esta tarde. Esta tarde ya de otoño, iniciando el otoño y un poco más frío ya no hace tanto calorcito, se empezó a oscurecer más temprano. Aprovecho de saludar a Cristóbal, que nos saludos a todos, a Marcia, a Cristóbal Fernández también, sí, hace frío, está helado ya, yo ya estoy con chaquetita. Súper, entonces ya son las 7:05, vamos a dar inicio a este webinar. Los dejo con María Teresa Ramírez para dar inicio a la sesión del día de hoy. María Teresa. Gracias, Camila. Hola, buenas tardes, noches ya a todas y a todos. Mi nombre es María Teresa Ramírez, soy del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia y estamos muy felices de tenerlos en este nuevo ciclo de webinars donde conversaremos acerca de agua, energía y sustentabilidad con especialistas en la materia. Hoy día, como dice la Cami,
se celebra el Día Mundial del Agua, así que mejor que partirlo con esta charla, y además porque estamos muy felices porque en el Consejo se aprobó el nuevo sistema de riego que va a tener la Comuna de Providencia, sus parques y plazas, que nos permitirá ahorrar agua de regadío desde un 15 a un 30% de agua en verano y en invierno. Así que estamos felices de tenerlos aquí. Disfruten, aprendan con nuestros invitados que están de lujo en cada una de las sesiones, y disfruten de este ciclo que hemos preparado con cariño con la ONG, y los dejo con la Cami, que les va a presentar, les va a dar unas palabras de bienvenida, que ha estado aquí con nosotros todo el rato, y nos contará quién es nuestra invitada el día de hoy. Adelante, Cami. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos y todas a este espacio, a este webinar para conversar sobre el día de hoy del agua, ¿cierto? Porque hoy día conmemoramos el Día del Agua y es un recurso crítico muy importante, vital para todos y todas, así que qué mejor que poder conocer cómo podemos gestionar y utilizar este recurso de manera más sustentable, qué es lo que pasó, qué es lo que viene ahora también, tenemos hartos cambios en proyectos, en la nueva constitución, y obviamente todos queremos saber qué es lo que está pasando en torno a lo que es el uso de este recurso, el agua. Para iniciar, bueno, aprovecho de presentarme, mi nombre es Camila Martínez, soy líder de proyecto en la ONG Susténtate, y desde Providencia, desde la Municipalidad de Providencia, junto con la ONG, hemos organizado este ciclo de webinar que vamos a estar realizando semana a semana, para poder llevar conocimiento, para poder conversar, ¿cierto?, en torno al uso sustentable de los recursos agua y energía. Para no alargarnos más con esta tremenda invitada que tenemos aquí, yo sé que muchos y muchas vienen aquí a ver a la profesora, por aquí dicen en el chat, los dejo con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Daniela Rivera Bravo, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica de Chile. Buenas tardes, Daniela. Hola Camila, muy buenas tardes, y buenas tardes también a todos y todas que están hoy día participando en esta actividad. Un gusto estar acá. Un gusto compartir contigo, Daniela, una vez más en el contexto de la Academia de Recursos Críticos de Providencia. Muchas gracias por tu tiempo y disposición para conmemorar junto a nosotros el día de hoy, el Día del Agua, ¿cierto? Que es un día muy importante. Y hoy día, bueno, justamente vamos a revisar por qué es tan importante este recurso, si bien todos lo sabemos, pero desde la base, ¿cierto? Desde lo que está pasando en nuestro país, que yo creo que es un tema que nos compete a todos y todas. Y en ese sentido, Daniela, quisiera comenzar, ¿cierto?, este webinar con una pregunta que dice así, ¿cuál es la situación hídrica actual en Chile? Sabemos que estamos en un proceso un poco complejo, venimos de una mega sequía. ¿Cuál es la situación actual en torno al recurso hídrico en Chile? Bueno, una pregunta bien compleja y difícil de abordar en un escaso periodo de tiempo, y de explicar también en términos lo más sencillos posibles. Como tú lo señalas, Camila, estamos en una situación de crisis hídrica, que nosotros relacionamos fundamentalmente con el tema sequía, una sequía que no es un episodio excepcional, no es una emergencia, sino que es ya una situación que se viene reiterando entre nosotros a lo menos por 13 años, algunos dicen este año cumplimos 14 años de sequía, solo que en los últimos quizás se ha vuelto más severa y está afectando a mayor cantidad de localidades, y no únicamente a aquellas localidades, zonas o comunas que se ubican en aquellas regiones que nosotros con mayor naturalidad asociamos a territorios más secos, más áridos. Hoy día tenemos 188 comunas de nuestro territorio, de 346 con declaración de zona de escasez hídrica desde las regiones de Coquimbo a Aysén. Por lo tanto, esta dejó de ser una situación propia de ciertas regiones del norte, como usualmente, originalmente se le asociaba, y hoy día es parte de una realidad transversal y que está afectando a muchos territorios y a muchas personas. Qué tremendo, Daniela, jamás habría pensado que 188 comunas a nivel nacional están, ¿cómo es el término técnico? ¿Con escasez hídrica? Con declaración de zona de escasez hídrica, que es una declaración que se materializa a través de un acto administrativo del Ministerio de Obras Públicas.
¿ya? Entonces, cuando se cumplen determinados criterios técnicos que son fijados por la Dirección General de Aguas, que es el órgano administrativo con mayores competencias hoy en la materia, se produce esta declaración y se gatillan una serie de medidas o se habilita el ejercicio de una serie de atribuciones, funciones por parte de la autoridad administrativa en esos lugares a efectos de mitigar en lo posible los efectos perjudiciales de la sequía. Entonces ese es el escenario actual y se estima que es algo así como el 47,5% de la población nacional está dentro de estas zonas declaradas bajo zona de escasez. Esto me recuerda una nota que justamente vi hoy día de CIPER Chile, que hablaba de que tenemos muchas comunas rurales con esta escasez de agua y que hoy no tenemos nada que celebrar. ¿Qué implica, Daniela, cuando una comuna está en declaración de escasez de agua? ¿Qué implica para la calidad de vida de las personas? ¿Podemos asegurar ese derecho al agua? A ver, como te decía, esta declaración se gatilla a partir de la verificación o del cumplimiento de una serie de requisitos o condiciones que son más bien técnicas, que fija la Dirección General de Aguas y que por lo tanto evidencian o constatan que esa localidad, que esa comuna o agrupación de comunas cumple los parámetros que fija esa misma autoridad para hacer catalogada ese episodio que se está produciendo allí como una sequía extraordinaria, dice la actual normativa. Con el nuevo código de aguas que vamos a tener pronto, yo sé que vamos a hablar de eso más adelante, se habla más bien del término sequía severa, pero en resumidas cuentas se trata del mismo episodio. Evidentemente, en localidades que están bajo declaración de zonas de escasez, el abastecimiento a la población comienza a ponerse en riesgo y es por eso que ya se ha comenzado a advertir, a anunciar que hay comunas de la región metropolitana que podrían verse afectadas a racionamientos en el suministro de agua potable, pero no hay que olvidar que ya hay varias otras comunas fuera a veces de la región metropolitana en su mayoría que ya están enfrentando racionamientos y hay también otras comunas en que en verdad nunca ha habido abastecimiento formal a la población. Por lo tanto, esa falta de abastecimiento o las brechas de abastecimiento de agua potable en nuestro país, si bien pueden deberse en alguna medida o en alguna proporción a problemáticas de sequía, no hay que olvidar que también hay otros factores u otras variables fundamentalmente asociadas a problemas de gestión que nos han impedido cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 prácticamente o específicamente aquel que impulsa o mandata a los estados que de aquí al año 2030, evidentemente ojalá sea lo antes posible, toda la población tenga acceso a servicios de agua potable y de saneamiento seguros. Entonces ahí tenemos un déficit, una brecha relevante que enfrentar, que cubrir como país, sobre todo en localidades rurales. Daniela, comentaste dentro de lo que nos estás comentando, hablaste sobre la normativa en torno al uso y gestión de aguas en Chile, que ojo, sabemos que justamente estamos pasando por un proceso de cambio, me imagino, se nos viene también una nueva constitución. ¿Cuál, digamos, es la normativa actual? ¿Qué es lo que, digamos, viene de años anteriores en Chile? ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo previo y qué es lo que se nos viene a futuro en todos estos cambios que estamos viviendo actualmente? Efectivamente, además del periodo de sequía, si nosotros tuviésemos que caracterizar el momento actual en materia de aguas en nuestro país, otra de las notas que necesariamente tendríamos que agregar es que estamos en un proceso muy intenso de revisión, de ajustes, de cambios regulatorios, sobre todo al ordenamiento jurídico de las aguas. Y si nosotros identificamos hoy día dónde están las reglas jurídicas de las aguas, no podemos señalar únicamente un cuerpo normativo, porque hoy día las reglas sobre el agua están dispersas en distintas normas, de distinta jerarquía. Entonces hay reglas sobre las aguas a nivel constitucional, que son más bien escuetas, hay reglas sobre las aguas en el Código de Aguas, que podríamos decir, esa es la principal ley de aguas en el país, hay otras disposiciones sobre aguas en normativa de carácter ambiental, y en fin, en otra multiplicidad de normativas más sectoriales y reglamentos. Hoy día el proceso de revisión ha estado fundamentalmente focalizado en la reforma al Código de Aguas que se aprobó
que todavía no se publica, no se promulga ni se publica como ley, pero eso debiese ocurrir prontamente porque ya está terminando ese proceso que tomó 11 años de tramitación parlamentaria, es decir, todo ese periodo fue requerido para lograr un acuerdo o un consenso en la introducción de una serie de modificaciones a nuestra principal ley de aguas. Y paralelamente, como tú también lo anunciabas, estamos en medio del proceso constitucional que todos y todas conocemos, y allí desde un principio, incluso antes de que se iniciara formalmente ese proceso constitucional, las aguas han tenido un rol muy protagónico. Por lo tanto, particularmente en la Comisión de Medio Ambiente, que está funcionando al alero de esta convención, se están presentando y se están aprobando un número importante de propuestas, de normas, para integrar la propuesta general de nueva constitución que se va a someter a plebiscito una vez que termine ese proceso. No sé si quieres que te explique cómo funciona a grandes rasgos lo que tenemos hoy, más o menos, o tú me dices. Sí, yo creo que es importante que podamos revisar un poco a grandes rasgos, obviamente, qué es lo que tenemos hoy como institucionalidad hídrica y qué es lo que vendría cambiando, digamos, con esta nueva propuesta también en la nueva Constitución. Claro. A ver, no es fácil de explicar en poco tiempo porque nuestra regulación es tremendamente compleja. Le voy a poner ese calificativo y además está muy dispersa, ¿ya? Pero para formarnos una idea muy general, las aguas en general, desde el punto de vista legal, y esto ocurre en el Código de Aguas que les he mencionado, están declaradas como bienes nacionales de uso público. ¿Qué significa esto? Que en definitiva su naturaleza jurídica es la de un bien del dominio público que pertenece por lo tanto a la nación toda, y que cualquier particular para poder acceder a un uso de una determinada cantidad de aguas va a requerir tener un título que lo habilite para ello. Ese título, por regla general, en nuestro caso es la concesión, una concesión que otorga la autoridad administrativa en la materia, que es la Dirección General de Aguas, y de la cual nace un derecho de aprovechamiento de aguas. Por eso que esta figura o este concepto derecho de aprovechamiento de aguas es comúnmente conocido en el medio y que explica entonces la vinculación que existe entre una persona o una empresa que se dedique a alguna actividad en que requiera el agua como insumo y una determinada cantidad de agua, es lo que le habilita para usar esa determinada cantidad de agua. Esos derechos de aprovechamiento hoy día, hasta el código vigente, porque no está todavía entrando en vigor lo que se ha aprobado recientemente, están protegidos por un estatuto o constan de un estatuto bastante fuerte en el sentido de que en primer lugar están protegidos por la garantía de la propiedad, es decir, el titular es dueño de su derecho de aprovechamiento de aguas, esa garantía está constitucionalmente reconocida y además existen una serie de otros atributos de ese titular que fortalecen ese estatuto. Por ejemplo, su derecho de aprovechamiento de aguas no está sujeto a caducidad, es decir, la autoridad administrativa no puede poner término o extinguir un derecho de aprovechamiento de aguas, no existe la obligación de uso efectivo de las aguas, ¿ya? Sí existe una patente por no uso de aguas, pero en definitiva eso no significa o no cambia la regla general que antes les comentaba. No existe un orden de priorización de usos de las aguas, por lo tanto hoy día todos los usos están en igualdad de condiciones, sin perjuicio de que hay algunas reglas que ponen en una situación de preeminencia al consumo humano, pero eso no está formalmente establecido en un orden con una prelación de usos. Existe una dispersión competencial bastante importante desde el punto de vista público, es decir, existen varias autoridades que hoy día tienen competencias en la materia. Yo les he mencionado a la Dirección General de Aguas como la central, pero además de la Dirección General de Aguas hay una dispersión muy relevante en organismos que dependen o que están vinculados, por ejemplo, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, y a un sinnúmero de otras instituciones y que hacen que en definitiva nuestra gobernanza, nuestra gestión de aguas esté totalmente fragmentada. Y esa es una debilidad desde el punto de vista institucional
que no se enfrenta con el proyecto de reforma al Código de Aguas que ha sido recientemente aprobado, pues respecto a ese tema, a la institucionalidad más bien pública, existe otro proyecto de ley que se está tramitando paralelamente, es un proyecto de ley reciente o más nuevo que el anterior, y que todavía está sometido a un periodo de discusión y no sabemos, por tanto, cuál va a ser el resultado de ese proyecto, de esa iniciativa. Y además de esta fragmentación institucional desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, existen a nivel territorial, local, las llamadas organizaciones de usuarios de aguas, que están conformadas por quienes son titulares de estos derechos de aprovechamiento de aguas y son las que en la práctica día a día reparten la escasa agua que hoy día tenemos en gran parte de nuestro territorio, ¿ya? Entonces así, en términos más o menos generales, está construido este sistema de uso, de gestión de las aguas. Como yo les decía, en el año 2011 ingresó a tramitación un proyecto de modificación a este Código de Aguas. Este código que en octubre del año 2021 cumplió 40 años desde su entrada en vigencia, pero eso no significa que no haya sido modificado previamente, porque sí tuvo otras modificaciones, las más importantes en los años 2005, 2018, y ahora esta, que yo les diría es mucho más intensa desde el punto de vista cuantitativo, es decir, de la cantidad de artículos que son objeto de modificación, y también cualitativamente, es decir, desde el contenido, de la sustancia, hay cambios relevantes, importantes, no solo de artículos, sino que también desde la perspectiva, desde la ideología, podríamos decir, desde el enfoque con el que pasamos a regular, o queremos que se regule, o se va a tener que comenzar a regular, a gestionar el agua una vez que esta nueva normativa entre en vigencia. Y dentro de los cambios, les reitero que todavía no son ley, pero que esto podría ocurrir prontamente, hay varios puntos que podrían destacarse, pero quizás uno de los centrales es la preeminencia que se le da al concepto de interés público en la regulación, en la gestión, en el ejercicio y en la asignación de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, el nuevo código, por así decirlo, una vez que entre en vigencia esta reforma, establece un mandato que obviamente va a ser imperativo para la autoridad administrativa, pero para todos los actores que tienen que ver con la regulación, con la gestión de las aguas, y donde este interés público va a tener que primar, interés público por lo demás que está en absoluta concordancia con el concepto, con la naturaleza de bien nacional de su público que tienen las aguas. Por lo tanto, ahí, en la introducción de esta definición, nuestra regulación lo que está haciendo básicamente es alinear las reglas de agua, los conceptos fundantes con la naturaleza pública que tienen las aguas. Y muy vinculado a este concepto de interés público como directriz fundamental de la regulación, de la gestión de las aguas, se establece o se reconoce que las aguas cumplen diversas funciones en nuestra sociedad, y entre ellas se mencionan particularmente las funciones de subsistencia o de consumo humano, que va a tener un lugar prioritario, de acuerdo a la nueva regulación. También están las funciones productivas para el desarrollo de actividades de esa índole, cualquiera, minería, agricultura, industria, etc. Y también están las funciones ecosistémicas o ambientales de las aguas. Entre estas dos últimas que les mencioné, ecosistémicas y productivas, ahí seguramente se va a dar una disyuntiva no menor, porque lo que dice la nueva regulación es que la autoridad tendrá que velar por un justo equilibrio entre las funciones productivas y ambientales o ecosistémicas de las aguas, sin entregar mayores criterios al respecto. Por lo tanto, ahí hay un espacio, me parece, donde el criterio, la definición, la interpretación que puede hacer la autoridad y todos los actores van a tener un rol fundamental para llenar de contenido esa definición. Se reconoce también, vinculado a lo anterior, de manera explícita, los derechos humanos al agua y al saneamiento, a nivel de este nuevo Código de Agua, y se dice que es deber del Estado, evidentemente, garantizar esos derechos,
Y es importante, creo yo, precisar que se haga esta distinción entre derechos al agua y al saneamiento, porque no son lo mismo, son derechos autónomos que nacieron muy vinculados, pero que hoy día han tomado incluso a nivel internacional caracteres y tienen estatutos distintos, y por lo tanto me parece relevante que a nivel interno en nuestra normativa se reconozcan ambos derechos como derechos independientes, aun cuando están muy relacionados. En cuanto al estatuto de los derechos de aprovechamiento de aguas que se constituyen a partir de la entrada en vigencia de esta nueva normativa, estos derechos, a diferencia de lo que ocurre actualmente, van a ser derechos de carácter temporal, por lo tanto van a tener una duración definida. Hoy día los derechos de aprovechamiento de agua son indeterminados, indefinidos en el tiempo, es decir, no se asocian a un plazo en cuanto a su duración, y una vez que, por ejemplo, fallece su titular, esos derechos no se pierden, sino que se transmiten por sucesión por causa de muerte a los herederos, ¿ya? Bajo la nueva regulación se entiende que los nuevos derechos que se constituyan van a tener una duración temporal máxima de 30 años, con la posibilidad de renovación, evidentemente, salvo que concurran algunas circunstancias que la misma normativa establece. En cuanto a los derechos preexistentes, es decir, a todos los que hoy día se están ejerciendo, la normativa obviamente en función del respeto a los derechos adquiridos los declara como vigentes. Estos derechos van a tener siguiendo con su mismo estatuto, pero sí podrían verse afectos a causales de caducidad o extinción de los nuevos derechos que no existen en el régimen vigente, que sí van a existir cuando esta normativa entre en vigencia, por ejemplo, cuando una persona no utilice las aguas asociadas a su derecho de aprovechamiento. Esa va a ser una causal de caducidad del respectivo derecho, junto con, por ejemplo, la no inscripción de los derechos de aprovechamiento en los registros correspondientes. Entonces ahí hay cambios de tono, de normas importantes, relevantes, que habrá que ver evidentemente cómo se van a implementar en la práctica. Y creo que otro punto relevante que podría destacarse, hay muchos de la nueva regulación que todavía no está en vigor, es que introduce la figura de los planes de gestión integrada de cuencas. Y de hecho la Dirección General de Aguas en los últimos años ha estado avanzando en varias cuencas, elaborando estos planes. Todavía es un proceso gradual, paulatino, que se va desarrollando por grupos de cuencas, pero la idea es que en un determinado plazo todas las cuencas del país tengan un plan de gestión integrada. Ahí lo ideal habría sido establecer una vinculación entre estos planes de gestión integrada y una planificación hidrológica a nivel nacional. Eso todavía me parece que queda pendiente en la nueva regulación, pero es un avance y ojalá que estos planes de gestión integrada logren tener los efectos y ayudarnos a ordenar de mejor manera la gestión de las aguas a nivel de esas unidades territoriales, por cuencas. Se nos vienen hartos cambios, entonces. Y qué complejo lo que me comentabas, Daniela, en torno a la regulación y gestión que tenemos actualmente. Me imagino que es difícil también todos estos organismos ponerse de acuerdo. Anoté varios puntos antes de comentarlos. Quiero recordarle a todos los y las participantes que nos pueden dejar preguntas en el chat, las vamos a estar abordando al final de la sesión, así que si les surge alguna duda, quieren aprovechar aquí a esta tremenda exponente que está el día de hoy, que es Daniela, que también puede responder sus consultas, aprovechen de dejarlas en el chat. Y Daniela, anoté aquí algunos temas. Me parece increíble que ahora también se haga un estudio, un manejo, ¿cierto?, que es lo que viene a futuro, en torno al uso de cuencas, como que esto sea integrado, y sería interesante, yo no sé si existe eso o no, que también lo puedan hacer con centros externos de investigación, justamente como ustedes u otros centros que en el fondo ya tienen esta experiencia, ya tienen el estudio, ya han investigado cómo se podría manejar el uso de este recurso hídrico.
Efectivamente, los planes que ya se han elaborado, porque hay algunos en algunas cuencas que ya se han terminado, otros que están en elaboración, en su fase final o en distintas fases de su desarrollo, han sido objeto de licitaciones por parte de la Dirección General de Aguas, es decir, no los está asumiendo directamente la Dirección General de Aguas, sino que la Dirección General de Aguas está actuando como mandante en la ejecución de estos planes, y allí han podido participar centros de estudio, consultoras, etcétera, que tienen a su cargo la elaboración de estos planes de gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca. Pero claro, como tú dices, aquí se abre un desafío tremendo, porque una cosa es la elaboración de este plan, y que ojalá queden con la mayor cantidad de información posible, y otra cosa es qué vamos a hacer con ese plan de gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, porque es exacto, implementarlo, que tenga algún efecto, que hayan encargados de su implementación, y ahí otra brecha que quizás conviene destacar o hacer presente es que en nuestro país no tenemos una figura como los organismos de cuenca, que existe en otros países, donde se ha tratado de impulsar esta gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, pero claro, tiene que haber una entidad que se haga cargo de esta gestión. En nuestro caso no lo tenemos, como les decía, la institucionalidad pública no fue objeto de tratamiento, de discusión en el proyecto de reforma al Código de Aguas que se acaba de aprobar este año. Eso se está viendo por otra vía, pero tampoco en el estado actual de este otro proyecto de institucionalidad pública se habla de esa gestión por cuenca, o sea, se menciona el concepto, pero no se entrega o no se crean los organismos, las entidades correspondientes, pues el foco está más bien puesto a nivel central, es decir, en el Ministerio de Obras Públicas, la creación de una subsecretaría de recursos hídricos al alero de ese ministerio, pero ahí nos falta la bajada a las cuencas. Claro, que no son menores también. 101 cuencas hidrográficas, cada una con sus particularidades, con sus complejidades, algunas obviamente con semejanzas, pero muchas con grandes diferencias y que evidentemente no se pueden gestionar con las mismas reglas. Exacto. Y corrígeme si me equivoco, Daniela, ¿es nuevo el considerar y el hablar de ecosistemas y asegurar el derecho al agua de estos ecosistemas que vienen esta nueva también, de estos nuevos proyectos? O sea, a nivel de nuestra legislación de agua, no había una definición clara, específica sobre las diversas funciones que evidentemente cumplen las aguas, que son muchas más que estas tres que yo les he mencionado y que efectivamente reconoce la ley que modifica el Código de Aguas. Además de la función de subsistencia, de las productivas y las ecosistémicas, las aguas cumplen múltiples otras funciones, tienen muchos otros valores dentro de una sociedad, y todos deben ser obviamente equitativamente considerados dentro de la toma de decisiones. Pero ahora nos estamos centrando en estas tres, y antes no había, como les decía, bueno, el texto todavía vigente en nuestra legislación de aguas, no había una definición precisa de uso, pero todo daba a entender que más bien es un código que estaba muy focalizado en un uso más bien extractivo de las aguas, es decir, que implica que el titular capte, saque las aguas de su fuente natural para su utilización material, por así decirlo, normalmente en una actividad productiva. En cambio, hoy día estamos añadiendo o estamos incorporando una figura que no es que no existiese, es decir, el medio ambiente es un usuario del agua, los ecosistemas dependientes de las aguas reciben agua. El punto es cuánta agua reciben, de qué calidad la reciben, y que tiene que existir una regulación también respecto a ese uso, que a veces es más invisibilizado, porque no tiene un representante, por así decirlo, un titular que lo defienda, como existe respecto a otras actividades, más formalizado, pero igualmente en la práctica eso se está dando. Entonces ahora el desafío que se está reconociendo de manera explícita, y lo que vamos a tener que hacer como país es determinar cuánta agua, de qué calidad, se tiene que reservar o tiene que estar disponible para cumplir esta función ecosistémica de las aguas, que es fundamental, tanto o igual que como el consumo humano. Y otro punto que anoté aquí también, que quisiera comentarlo, hablaste que el derecho al agua y el derecho al saneamiento son cosas distintas. Solo como para ver si tengo la idea correcta respecto a eso,
cuando hablamos de derecho a agua, es el obtener este recurso, no necesariamente si es agua potable o no, que eso sería el derecho al saneamiento. No. El derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento nacieron como derechos, todo esto desde la perspectiva internacional, muy vinculados, como un único derecho. Pero yo diría que por ahí por los años 2015, o desde el 2015 en adelante, desde una óptica internacional por parte de Naciones Unidas y otras entidades que se han encargado de tutelar y de que este derecho sea reconocido, se plantea una división entre ambos derechos, ¿ya? Que siguen estando vinculados, pero que son hoy día autónomos y con contenidos distintos. El derecho al agua es el derecho que tenemos todas las personas de obtener agua para uso personal y doméstico, ¿ya? Es decir, el agua para la bebida, el agua para el aseo personal, etc. ¿Ya? Ese es el derecho al agua que se tiene que dar con determinados estándares. No es agua de cualquier calidad, sino que tiene que ser un agua que asegure que no se va a producir ningún daño a la salud de las personas, un agua que tiene que ser accesible desde el punto de vista físico, asequible desde el punto de vista económico, y que tiene que cumplir una serie de otras condiciones que han venido a ser planteadas por parte de resoluciones, de instrumentos de carácter internacional, que por lo demás han sido también aprobados o votados favorablemente por Chile. ¿Ya? El derecho al saneamiento, por otro lado, es el derecho a contar, que todas las personas, de nuevo, contemos en nuestros hogares fundamentalmente, pero también en los lugares de trabajo, en colegios, etcétera, con sistemas de eliminación de excretas y que existan alcantarillados que permitan trasladar esas aguas servidas a lugares donde esas aguas puedan ser tratadas de manera que puedan ser después dispuestas en el medio natural, pero sin afectar la calidad de nuestros ecosistemas. No sé si se entiende ahí mejor la diferencia. Sí, ahí a mí me quedó perfecto. Muchas gracias, Daniela, por la aclaración. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera leer un comentario que aquí Cristóbal Fernández nos deja en el chat. Dice: hoy en la tarde hablé con una señora perteneciente al Departamento de Medio Ambiente de Ñuñoa. Le hice ver que anoche vi en mi plaza más cercana que habían plantado césped o pasto y no plantaron plantas como las que hay en Providencia. Ella me dijo que me encontraba toda la razón, pero yo era uno de 10 personas y era el único que ponía esta problemática a la municipalidad. Los 9 restantes pedían que pusieran césped o pasto, pero me encontraron la razón a mí, pero la mayoría de los vecinos sugieren o reclaman por más pasto. Claramente sabemos que el pasto utiliza bastante recurso hídrico, quizás no es lo más sustentable para poder gestionar el recurso hídrico, y en este sentido sabemos que desde lo local, ¿cierto? También desde nuestras casas, obviamente todo siempre parte por casa, pero también a nivel local, en cuanto a comunas, podemos hacer acciones e iniciativas para el uso sustentable de este recurso. Ahí, Daniela, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sabemos que en Providencia también tenemos una normativa comunal, ¿cierto? Y ciertas iniciativas que justamente ahí también comentaba Cristóbal. ¿Qué nos puedes comentar en torno a las iniciativas a nivel local? A ver, primero destacar que gran parte, no todas, pero gran parte de las soluciones a esta situación de crisis hídrica más o menos transversal y estructural que tenemos en nuestro país, porque no es únicamente la sequía, lamentablemente, sino que aquí están conjugando una serie de otras variables y factores, tienen que ser solucionadas o enfrentadas con medidas de diversa índole. Y no solamente tenemos que esperar medidas que vengan desde lo nacional o desde lo central. Recién destacábamos la importancia de esta gestión a nivel de cuenca, y asociado a eso, con una unidad quizás que conforman estas cuencas hidrográficas, las comunas y las municipalidades, yo creo que han cumplido un rol muy destacable en lo relativo a la gestión básicamente de sequías, de escasez hídrica. Son los organismos de administración de gobierno comunal que están más cercanos por lo demás a las problemáticas de las personas, por lo tanto tienen ahí la posibilidad de conocer con mayor prontitud los desafíos, las exigencias, las problemáticas que existen a nivel comunal, y en ese ámbito muchas municipalidades han estado avanzando
aún en un escenario en que tienen competencias, hay que decirlo desde el punto de vista legal, bien limitadas en lo relativo a la gestión de las aguas, porque nuestra gestión está más bien, o las competencias están más bien entregadas a órganos de la administración central, y las municipalidades tienen competencias más bien residuales en lo relativo a la gestión de las aguas, pero eso no ha obstado a que varias municipalidades, y entre ellas destaco el caso de Providencia, y que entiendo que fue la primera comuna que aprobó su estrategia hídrica local, que ya empezaba a ser replicada por otras municipalidades del país, han empezado dentro del ámbito, el marco de sus competencias, a generar algunos instrumentos de regulación local que permiten sobre todo ordenar cómo se utiliza el agua fundamentalmente en espacios públicos. Y allí el tema del regadío que mencionaba María Teresa al inicio de esta presentación, el tema de qué tipo de especies se plantan dentro de estos espacios públicos es fundamental y puede hacer una gran diferencia en el consumo de agua que tienen las municipalidades. Ciertamente con esto no vamos a superar la crisis solo con esta medida, pero todos los actores, todos nosotros tenemos que aportar desde nuestra posición a la solución de un desafío que en verdad esto ya es un desafío y una prioridad país. Por lo tanto, nadie puede restarse de esto y me parece que ahí las municipalidades están tomando un rol muy activo. Hace poco se anunciaba también que a nivel de, o coordinados por el gobierno de la región, gobierno regional de la región metropolitana, se estaría impulsando también, o la idea sería impulsar una iniciativa a nivel de todas las municipalidades de la región metropolitana, por ejemplo, para establecer una ordenanza municipal tipo que pueda ser adoptada por las comunas de este espacio geográfico para, sobre todo, regular, ordenar mejor, de una manera más sostenible, el uso de agua en espacios públicos. Y que no debe ser menor, porque también todo lo que es la mantención de plazas, lavado de calles, etcétera, no es menor, digamos, el poder regular esto y hacerlo obviamente en pro de un uso más sustentable y sostenible de este recurso que sabemos que no es ilimitado, ¿cierto? Sobre todo ahora que tenemos esta situación más cotidiana, ¿cierto? De sequía, lo es cotidiana porque ya 13 años de sequía no es algo aislado, parece que tenemos sequía para rato. Y en ese sentido, antes de pasar a comentarles uno de las preguntas que nos dejan en el chat, recordarle a todos y todas los participantes que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que nosotros también las podamos ir abordando. Por aquí, desde Pablo Rojas, nos dejan una pregunta, Daniela, que la encontré bastante interesante. Dice así: ¿existe la posibilidad de que frente a situaciones de escasez hídrica o derechamente sequía de una determinada zona del país, el Estado proceda a expropiar derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de destinar esas aguas al consumo humano y, en caso de ser posible, es algo que se haga actualmente? A ver, es perfectamente posible, eso está habilitado, está permitido por el Código de Aguas vigente, es decir, no, para ejercer esa potestad no se necesita ningún cambio normativo, eso está presente en el código que tenemos todavía en vigor. Se pueden expropiar derechos de aprovechamiento de aguas para abastecer a la población, cuando no existan otros medios para ese abastecimiento, ¿ya? Y probablemente esa condición o ese presupuesto fáctico, de hecho, se ha dado y se está dando en muchos territorios a lo largo del país, pero esta medida, no obstante estar permitida o habilitada por la legislación, nunca se ha aplicado en la práctica. Nunca se han expropiado derechos de aprovechamiento de aguas. En los últimos años se ha anunciado que se está estudiando alguna posibilidad cercana a eso, pero terminan implementándose otro tipo de soluciones, como es la compra de derechos de aprovechamiento de aguas por parte del Estado fisco a algunos titulares de derechos para destinarlos al abastecimiento de ciertas poblaciones afectadas, como es lo que ocurrió en algunas localidades de la región de Valparaíso. Pero la expropiación como tal, aun cuando está permitida, no ha sido utilizada en la práctica. Y agregar simplemente que en la ley que ya se aprobó, que todavía no entra en vigencia, pero que es inminente esa entrada en vigencia, se toca o se ajusta esta disposición que permite expropiar derechos de aprovechamiento de agua, ahora no solo para abastecer a la población, sino que también
para la preservación ecosistémica. Entonces se amplían las causales que harían procedente una expropiación de derechos de aprovechamiento de agua. La gran pregunta es, ¿se va a utilizar esta medida en la práctica? Me encanta que se incluya el medio ambiente como uno de los ítems para poder hacer también este proceso, porque quizás antes se mencionó, pero siento que ahora se le está dando más relevancia, y qué importante, porque también hemos visto muchas cuencas hidrográficas, hemos visto, no sé, por ejemplo, el caso de la laguna Culeo. Quizás con otros manejos, considerando agua para estos recursos también para el medio ambiente, que es un usuario más, podemos también conservar este recurso para el medio ambiente, que también es tan importante. Daniela, por aquí también Cristóbal nos dice, creo que falta mucha educación de ahorro de recursos en general del ciudadano chileno común. Sí, yo creo que ahí tenemos un tremendo punto, y que va desde lo más cotidiano, ¿cierto? Desde el día a día, en cómo limpiamos nuestra loza, como si es que dejamos lo típico, dejamos el agua corriendo cuando nos lavamos los dientes, qué tan largas son nuestras duchas. Tenemos un montón ahí también de medidas y acciones que nosotros, cada uno desde nuestras casas, lo podemos hacer, y obviamente también como vecinos, no solo acá de la Municipalidad de Providencia, que nos acompaña en el día de hoy, sino que también de otras comunas, como ahí también apareció en Ñuñoa, podemos organizarnos y podemos impulsar, ¿cierto?, estas medidas, como la estrategia hídrica que tiene, por ejemplo, Providencia, donde ya están cambiando, han modificado algunos horarios de riego, han modificado también algunas plantas para utilizar en las plazas, que quizás no son medidas que van a cambiar el planeta, pero todo esto en sumatoria, como tú decías, Daniela, suma, y obviamente preservamos el uso de este recurso. Por aquí Cristóbal nos preguntaba, ¿se pueden vender los derechos de agua? Sí, en esto hay una leve modificación en lo relativo a lo que estamos comentando, al régimen que todavía tenemos en vigor y a lo que va a suceder una vez que entre en vigencia la nueva regulación. En ambos casos se permite la venta, el traspaso, la transferencia de los derechos de aprovechamiento de agua. Sucede que hoy día el denominado mercado de derechos de aprovechamiento de agua es un mercado más bien desregulado, es decir, donde no hay reglas, no hay mayor transparencia en cómo opera ese mercado, no hay mayor conocimiento de los precios a los cuales se transan esos derechos de aprovechamiento de agua, y eso ha generado grandes disparidades o falta de uniformidad en esos indicadores. Hoy día entonces es perfectamente posible que un titular ceda, transfiera todo o parte de su derecho de aprovechamiento de aguas a otro actor, que lo puede usar para el mismo uso que yo lo estoy destinando para otro distinto, sin ninguna intervención en esa operación de la Dirección General de Aguas, ¿ya? Bajo las nuevas reglas que van a entrar en vigor próximamente, estas transferencias, los cambios de titularidad se permiten, pero sí se impone la obligación de informar a la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, va a haber una mayor intervención desde ese punto de vista, no necesariamente para autorizar la transacción, pero sí informar de ello, y lo que sí va a poder hacer la autoridad es velar o es vigilar que si se cambia el uso o el destino de esas aguas, eso podría y eso genera algún tipo de efecto perjudicial en la disponibilidad de las fuentes superficiales o en la sustentabilidad de los acuíferos, eso podría gatillar que la DG aplique algunas medidas restrictivas. Por ahí alguien es de la DGA. No. En el chat vi ahí, agradezco la instancia, muy buena exposición, aprovechaba de mandarle un saludo también. Antes de pasar a la siguiente consulta, María Teresa, quisieras también comentarnos más sobre cuáles son las acciones dentro de esta estrategia hídrica local que tenemos en Providencia. Sí, tenemos varias acciones. Concretamente, en este momento se están impulsando 3. Bueno, la estrategia es nuestro plan de acción, nuestro marco general hacia dónde apunta la comuna en el tema de agua. Y actualmente hay se están realizando 2 actividades muy puntuales. Los talleres de jardines sustentables, que van enfocados a que los vecinos utilicen otras especies vegetales en reemplazo del césped, y que se utilizan también en las áreas verdes. Y el otro tema, que son la telegestión del riego, que era lo que les comentaba al principio,
que este va a ser un software que nos va a permitir regar las especies vegetales de los parques y plazas de acuerdo al requerimiento hídrico específico de esa zona. Va a depender mucho, por ejemplo, de, no sé, si hace mucho frío va a requerir menos agua, si llovió a lo mejor no va a requerir agua, entonces eso va a estar medido con este software, y eso nos va a permitir un ahorro de un 30-35% de agua en invierno y entre un 15 y un 20% en verano, lo que, claro, no es tanto, pero vamos apuntando hacia allá. Y es un inicio, o sea, cada vez se puede optimizar y mejorar. Sí, vamos para allá. Me encanta cómo la tecnología va abriendo puertas y mejorando todos estos procesos y nos ayuda también a ser más eficiente con el uso de estos recursos. De hecho, comento, había escuchado en una empresa que estaban usando drones con un sistema de detección térmica. La verdad es que no entendí muy bien todo el proceso, pero que detectaban fugas de agua. Y con eso iban optimizando, esto estoy hablando de grandes empresas mineras, pero no una tubería tan pequeña, digamos, pero estaban utilizando también esa tecnología justamente para poder preservar mejor este recurso. Y por aquí aprovecho, bueno, ya nos quedan los últimos minutitos, así que ahí a los participantes, los y las participantes, si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Mientras tanto voy con Andrea Jiménez Riquelme, que dice, si la entrega de un derecho de agua genera un déficit en el sector como el lago Caurga, que, ojo, de hecho, mi hijo viene llegando de vacaciones del lago Caurga y me dijo, mamá, el lago ya no es lo mismo, la orilla, la playa ya no es lo mismo, donde antes era el fondo del lago, ahora tú puedes caminar ahí. Es bastante compleja la situación, parece allá. En ese caso, ¿se puede quitar el derecho al agua en ese contexto, por ejemplo? A ver, hoy día en el contexto, en el marco vigente, yo les decía como una de las características de estos derechos de aprovechamiento que no hay sanción, no hay medidas de caducidad de esos derechos, ya por ninguna razón. O sea, la autoridad administrativa, la Dirección General de Agua, no tiene hoy día la potestad para caducar, extinguir derechos de aprovechamiento de agua. La caducidad se introduce en la nueva regulación que va a entrar en vigor por causales específicas, evidentemente, ya porque es una causal o es una tipo de sanción que se tiene que dar ante determinadas condiciones. Una de esas condiciones es, como lo mencionábamos, el no uso de las aguas correspondientes, es decir, si yo tengo un derecho de aprovechamiento y no estoy usando las aguas, bueno, si transcurre un determinado periodo de tiempo, ese derecho va a poder ser objeto de caducidad. O si yo no inscribo los derechos de aprovechamiento de aguas en los registros correspondientes para fines de información hídrica, porque esa es otra gran brecha que tenemos en nuestro país, no tenemos un sistema completo de información de aguas. Entonces, año 2022 y todavía creo que nadie en este país con absoluta certeza puede decir cuántos derechos de aprovechamiento de aguas tenemos, de qué tipo, bajo qué características, bajo qué condiciones, cómo se están utilizando y cuál es el estado actualizado de la cantidad y calidad de nuestros recursos hídricos a nivel superficial y subterráneo. Y esa brecha la tenemos que cubrir rápidamente, porque si no conocemos el estado de nuestras fuentes hídricas, difícilmente vamos a poder mejorar su gestión. Relacionado a la pregunta, sobre todo en la nueva regulación, lo que sí va a poder hacer, y esto la autoridad administrativa queda dotada de mayores potestades o de potestades más fortalecidas, por así decirlo, para reducir el ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, para suspender incluso el ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas cuando se dan ciertas condiciones como las mencionadas, es decir, cuando se ve que hay una afectación a la disponibilidad de aguas y se habla explícitamente del concepto de sustentabilidad acuífera o sustentabilidad de los acuíferos. Entonces, hay mayores herramientas en la nueva regulación que le dan más posibilidades de intervención a la autoridad administrativa, a la Dirección General de Aguas en esos casos, pero claro, el gran desafío y reto va a ser cómo esas mayores potestades se van a cumplir en la práctica, porque sigue siendo hasta hoy día la misma autoridad administrativa con recursos bastante limitados. Por lo tanto, ahí se ve una brecha entre un órgano que crece en potestades, pero se mantiene en cuanto a capacidades técnicas, materiales, humanas, ¿ya? Por lo tanto, ahí no sé si le estamos dando al agua la importancia que realmente tiene, porque el servicio, con las principales competencias en la materia,
sigue siendo un servicio público cuyo presupuesto anual no es ni siquiera el 1% del presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esas cuestiones creo que tienen que revisarse si le queremos dar al agua realmente el lugar prioritario que debe tener. Buenísimo, Daniela. Muchas gracias por todas las aclaraciones. Y me parece que si ya no hay más preguntas en el chat, ya podemos comenzar a dar cierre a este espacio, a esta conmemoración del Día del Agua, que fue una presentación bastante ilustrativa, Daniela, bastante interesante en torno a lo que tenemos, a lo que se viene, a los nuevos desafíos. Ahí tenemos hartas cosas también todavía que podemos ir resolviendo, como no solo a nivel institucional, sino que también a nivel local. Agradecerte tu tiempo, el espacio. Por ahí nos dice Cristóbal, muchas gracias por la presentación y muy buena además, saludos. Y agradecerles también a todos y todas los participantes del día de hoy que conmemoraron el Día del Agua junto a nosotros. Comentarles que vamos a estar continuando con nuestro ciclo de webinar. Tenemos la próxima semana institucionalidad energética. Y aquí, bueno, antes voy a agarrar esta última pregunta porque está interesante. Dice, sí, Marcia, ¿existe algún diplomado para actualizarse sobre el tema? ¿Podemos ahí profundizar en torno a eso, Daniela? ¿Podemos seguir aprendiendo de esto? Sí, bueno, hay ofertas de diplomados, de cursos en distintas universidades del país, no solo en Santiago, sino que también en regiones, y ojalá que esa oferta siga diversificándose mucho más. Yo les puedo hablar por lo que yo conozco, que son los diplomados y cursos que hacemos o que organizamos desde el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, donde son diplomados y cursos interdisciplinarios, es decir, hay profesores y profesoras que abordamos este tema del agua, sus desafíos desde el derecho, desde la geografía, la economía, la ingeniería, etc. Así que eso está todo disponible en nuestro sitio web, yo lo puedo poner a disposición si alguien está interesado, y además permanentemente estamos haciendo cursos sobre temas contingentes, por ejemplo ahora un tema que no alcanzamos a tocar por el tiempo, pero que es todo el proceso constitucional en temas de agua que se está discutiendo, que se está proponiendo, que está muy intensa esa discusión, todavía no hay normas aprobadas en el Pleno o que se han llevado al Pleno en temas de agua, pero ya hay normas aprobadas a nivel de la Comisión de Medio Ambiente que uno puede ver más o menos el tono que trae esa discusión, y allí también tenemos cursos sobre agua y constitución, por ejemplo, para entender qué rol tiene una constitución en la regulación del uso, de la gestión de las aguas, cómo esto se regula por otras constituciones que podríamos mirar quizás como lecciones, y qué implicancias, sobre todo, podría llegar a tener un cambio, o si se aprobara una nueva constitución con disposiciones de tal o cual índole en materia de agua, porque eso evidentemente va a permear y va a irradiar todas nuestras normas y todo nuestro sistema institucional y de gestión. Súper, ahí podemos seguir. Bueno, están las recomendaciones. Yo siento que este tema de agua siempre se nos hace corto el tiempo, Daniela. Toda la experiencia, porque es interesante, se puede abordar de muchos puntos de vista y también hay mucho que conversar, pero ya en honor al tiempo también, ya a tu tiempo, Daniela, vamos a comenzar a dar cierre. Le agradecemos a todos y todas por las preguntas que nos hicieron, especialmente Daniela a ti por tu tiempo, disposición, por conmemorar el día junto a nosotros. Comentarles que esta sesión va a quedar grabada y posteriormente la vamos a subir al sitio web de Providencia, junto con, además, Daniela ahí nos compartió algunas infografías de manera previa que están haciendo también en el Centro de Derecho y Gestión de Aguas, que también las vamos a estar compartiendo, bastante información muy completa, muy ilustrada además. Y antes de que nos vayamos, ¿les parece si nos sacamos una fotito? Participantes son libres de prender su cámara o no, si les da vergüenza no se preocupen. Esta es una foto ahí para dejar el registro junto a Daniela, y voy a hacer una vista. Vane, ¿me ayudas tú con la foto? Sí, vamos a esperar que algunos prendan la camarita, que hay varios sin cámara, así que vamos a dar un par de minutitos. Y vamos, yo les voy a avisar, ya voy a contar hasta 3. Tengo 2 hojas, así que vamos a tener que sonreír 2. ¿Alguien más se va a sumar a la fotito? Yo creo que saquémosla nomás y damos, nos tomamos la foto y damos
cierre a esta sesión del día de hoy. Mientras tanto, aunque Vanessa ahí esperamos unos minutos, los dejo súper invitados a todos y todas a la próxima semana, el día 29, en el mismo link, en el mismo horario. Vamos a estar hablando sobre energía y sustentabilidad, también un tema que da para mucho, así que para que no se lo pierdan la próxima semana, les vamos a estar mandando el link a su correo, así que no se preocupen. Y ahora Ya, sí, ahora sí, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí tenemos una. Vamos por la segunda. Sonriamos de nuevo. 1, 2 y 3. Listo. Estamos. muchas gracias a todos y todas. Parece que hay algo María Teresa quiere comentar. Solo para complementar lo que dijo Camila, que en el formulario decía que la próxima sesión es este jueves, y tuvimos un pequeño inconveniente, así que la próxima sesión va a ser el martes. Así que ahí les vamos a mandar, les vamos a compartir el link. Bueno, el link ya lo tienen, pero nos vemos el próximo martes, el mismo horario. Nos vemos el próximo martes en el mismo horario para seguir hablando sobre los recursos críticos. Muchas gracias, Daniela. Que tengan todos una excelente tarde y a cuidar el agua, porque hoy día es el día del agua. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y disponible para cualquier otra oportunidad que quieran. Muchas gracias, Daniela. Un corazón. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todas por participar.